Tenemos claro que la lectura y la escucha tienen tres procesos fundamentales que debemos realizar. Comprensión, que es entender el discurso en lo que está dentro del discurso y nada más. Análisis, que es involucrar factores contextuales que pueden variar la intención del autor en el discurso. E interpretación, que es poner en debate las ideas del discurso con las ideas propias del lector. Todos estos niveles y procesos lectores son fundamentales y son importantes, y hoy vamos a hablar del segundo, de la lectura y la escucha analítica y de esos factores fundamentales contextuales que pueden incidir y que pueden influir en la comprensión, en la mayor comprensión del discurso que estamos recibiendo cuando leemos y cuando escuchamos. La lectura analítica involucra factores externos al discurso. En el primer nivel, que es la lectura comprensiva, solamente tenemos en cuenta los elementos internos del discurso, lo que está escrito. Por eso vamos a hacer todo esto de sacar la idea principal, las ideas de apoyo, involucrar la intención comunicativa, qué recursos usó el autor, a qué público se estaba dirigiendo. Todo lo que hacemos en la estructura semántica de discursos para tener un altísimo nivel de lectura comprensiva. Sin embargo, si nos quedamos solo en ese nivel de lo que está escrito en el discurso, pueden quedársenos por fuera muchísimas cosas que son importantes dentro del análisis del discurso. Es por eso que debemos involucrar factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? En realidad son dos fundamentales. Factores del contexto del autor, la persona que escribió el discurso, y factores del contexto sociohistórico del discurso. Hablemos de cada uno de ellos. ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Es distinto un mensaje si lo escribió una persona o lo escribió otra? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona, cada persona, es un conjunto de ideas. Es un conjunto de posiciones e ideologías que hacen que entendamos mejor o peor una idea que se quiere transmitir. Un ejemplo muy importante del contexto del autor lo podemos ver en Martin Luther King. Sus discursos casi siempre involucraban algo religioso. Para él, la religión era algo fundamental. Eso no significa que sus discursos hayan y tengan que haber cambiado por esa influencia de su ideología religiosa. Sin embargo, es fundamental tenerlo en cuenta para comprender lo que él buscaba en el momento de transmitir sus discursos. El otro elemento es el de la comprensión del contexto sociohistórico. Y el contexto sociohistórico se debe dividir en tres elementos fundamentales. Eso no significa que sean los únicos, puede haber otros distintos, pero estos tres casi que necesariamente debemos tenerlos en cuenta. El contexto sociohistórico significa ubicarnos en una línea temporoespacial, como en un plano cartesiano de tiempo y de espacio. ¿En qué época nos encontrábamos y en dónde nos encontrábamos y qué estaba pasando en los tres aspectos: políticos, económicos y culturales? Si nosotros sabemos qué estaba pasando cultural, política y económicamente en un tiempo determinado, en un lugar específico, eso nos va a dar muchísimas herramientas para comprender mejor el discurso que se estaba transmitiendo. Un muy buen ejemplo de esto es el de George Orwell cuando escribió Rebelión en la Granja. Si nosotros leemos el texto de Rebelión en la Granja simplemente teniendo en cuenta los personajes y viéndolo como una historia de unos animales que hacen una revuelta y se rebelan contra el granjero y hacen un propio sistema de gobierno dentro de esta granja, pues vamos a ver simplemente como un cuento o una historia así. Pero si tenemos en cuenta los elementos contextuales, es decir, lo que estaba pasando en la época en la que se escribió el libro de Rebelión en la Granja y todo el contexto sociohistórico, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la parte de la fuerza de la dictadura soviética, pues vamos a ver que George Orwell, ¿y quién era? El de dónde era inglés, pero nacido en la India, pero con un montón de cosas. Vamos a poder hacer un análisis muchísimo más completo del discurso y comprenderlo de una mejor manera.
Los elementos contextuales aumentan nuestra comprensión al darnos elementos externos que nos permiten hacer un análisis más profundo de lo que está haciendo el discurso, de lo que está diciendo el discurso.